al consumidor, que es muy importante, porque eso tiene que ver directamente también cómo se está viendo afectada la población, lamentablemente, y lo que vemos es un nuevo incremento de precios. Preocupante, nos debemos preocupar, es transitorio, irá pasando, seguirá estabilizando. Bueno, esas preguntas las responderá Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad de la UPC. ¿Cómo está, profesor Ojeda? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está? Bueno, en principio preguntarle, a ver, en esta oportunidad la inflación anualizada, el incremento de precios a nivel nacional ya supera el 6%, ¿no? 6,13%. Y hemos visto un nuevo repunte en el mes de octubre. ¿Es algo que nos deba preocupar en este momento o estamos frente a un proceso transitorio? A ver, esto en realidad hay que entender que responde a varias cosas y sobre todo internacionales. No solamente tiene componente nacional, sino es un componente internacional. A ver, vamos por partes. Primero, ¿cuáles son las causas de esta inflación o este momento inflacionario mundial? Número uno, estamos saliendo de una pandemia. Al momento de salir de esta pandemia, la oferta se mantiene aún baja y la demanda es la que se ha incrementado. Y entonces, cuando la demanda supera la oferta, normalmente los precios suben. A eso le llamamos un proceso inflacionario. Pero además de todo esto, del problema de oferta y demanda, esto ha sido todavía aún, o es más crítico debido a dos factores en especial. El primer factor tiene que ver con la crisis de las cadenas de suministro. Esto tiene que ver con todo lo que es transporte, sobre todo el transporte marítimo. Para que tengamos una idea, un container que se enviaba de China a Estados Unidos antes de la pandemia valía $1.300. Hoy día cuesta $18.000. En general, el flete, digamos, marítimo se ha incrementado más de 10 veces. Pero ahí todavía no termina todo. Ajá. El tema todavía se agrava cuando en China, por ejemplo, tenemos cortes de suministro eléctrico. En este momento en China existe una crisis energética. Sabemos que China es la fábrica mundial y cuando China tiene estos picos para abajo, obviamente, en la producción, afecta a todo el mundo. Ya tenemos, por ejemplo, problemas en los chips eléctricos o en los chips, digamos, que se utilizan para las computadoras, para todos los aparatos electrónicos. El nivel de producción el nivel de producción está bajo de la demanda mundial. Ahora, y todo esto, sí. Sin embargo, profesor Ojeda, cuando vemos en el mes de octubre al menos los productos o servicios que más golpearon el bolsillo de los consumidores, por ejemplo, en primer lugar vemos la electricidad, ¿no? La tarifa eléctrica, que efectivamente en octubre subió, así lo había anunciado el regulador Ocinermin. Menú en restaurantes también golpeó, fue el segundo rubro que más golpeó el bolsillo de los consumidores. Tomate italiano, pollo eviscerado que sigue caro y la cebolla de cabeza. Es decir, entendemos que hay un factor importado dentro del incremento de precios, pero pareciera que también hay factores locales que están jugando lamentablemente en contra. Sí, es verdad, pero antes de entrar a los factores locales hay que entender que, por ejemplo, el pollo consume maíz y ese maíz es importado. O sea, es verdad, tenemos productos que se elaboran en el Perú, pero esos productos, la mayor parte de los insumos de fabricación para esos productos son y terminan siendo importados. Entonces, hay un golpe, digamos, dentro de la inflación nacional que está dado por este componente internacional. Sin embargo, nacionalmente también tenemos nuestros problemas. Vamos a revisar estos. Número uno, el tipo de cambio. El tipo de cambio se elevó, estaba en alrededor de 3.70 y ahora lo tenemos en 4. Eso definitivamente ha pegado a todo lo que es insumos importados y, como hemos dicho, mucha de nuestra producción es importada. En segundo lugar, tenemos el tema de la demanda. En los últimos meses, en los últimos años, en el último año, mejor dicho, se ha visto, digamos, el mercado de dinero se ha visto impulsado por bonos que se le ha dado a la población. 2, por el retiro de las AFPs.
estrés por el retiro de la CTS. Ese dinero en manos de las personas obviamente en gran parte van al consumo. Ese consumo puede hacer subir los precios y eso es lo que estamos viviendo. Y recordemos, ahora en noviembre se da el segundo pago de CTS en el año y ese también puede ser retirado. Entonces, que se venga todavía un empuje sobre la inflación en estos últimos meses, sobre todo cuando se viene la época de Navidad, es posible. Eso le quería preguntar, profesor, ¿no? Porque tradicionalmente, no solo hablando de la pandemia, tradicionalmente me parece que diciembre suele ser un mes de precios altos, por lo que usted está explicando, ¿no? Por la mayor demanda, porque la gente de alguna manera tiene más liquidez en el bolsillo, tiene más plata, y como tiene más plata, compra más porque además hay fiesta y hay mucho que comprar. Entonces, los precios tienden a subir. Esto quiere decir que nos esperan todavía presiones inflacionarias, incrementos de precios de aquí a los próximos meses. ¿Cuánto puede durar estos incrementos? A ver, en primer lugar, viendo el panorama internacional, va a ser muy similar el 2022 al 2021. Ajá. O sea, va a seguir este impulso inflacionario durante el 2022 a nivel internacional, número uno. A nivel nacional va a depender mucho, porque es verdad, el Banco Central, cuya misión es justamente sostener la inflación en rango meta, está haciendo esfuerzos, sobre todo en moviendo las tasas de interés hacia arriba, obviamente para, digamos, frenar los movimientos inflacionarios, pero esto va a depender también de algunas otras variables. Por ejemplo, se viene el invierno en el hemisferio norte y hay una probable, casi ya anunciada escasez de energía eléctrica en el hemisferio norte. Y eso sí puede impulsar, por ejemplo, el tema de petróleo. Y hemos visto cómo el petróleo ya está nuevamente alrededor de los $84 y es posible que siga subiendo. Y sabemos que todo lo que tenga que ver con alimentos tiene que ver con el movimiento y el transporte. Y esto también se puede encarecer en los próximos meses. Entonces, hay que ser muy prudentes. Yo no puedo hablar en este momento de que vamos a tener una crisis inflacionaria muy severa el próximo año. Sin embargo, vamos a vivir un ambiente muy parecido al que estamos viviendo en este momento. Ahora, en ese contexto todavía complicado, no solo para el Perú, y usted lo anota muy bien, sino para el mundo, ¿no? El costo de vida lamentablemente se ha incrementado. ¿Se justificaría una nueva entrega de bonos, como lo ha anunciado la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez? Desde su punto de vista, ¿hay espacio para entregar más plata de manera directa a la población? A ver, es verdad que la población, y hay parte de la población vulnerablemente, digamos, afectada por la crisis ya ahora económica y todavía sanitaria. Sin embargo, todavía propiciar más la inyección de dinero en la economía puede generar justamente lo que no queremos para todo el país, es el tema inflacionario. Entonces yo diría que el gobierno, es verdad, necesita y es importante que se atienda a población vulnerable, pero creo yo que es más importante cada vez que se inyecte este dinero o que se dirija directamente a la población que necesita y no hacer, digamos, estos tipos bonos masivos. Por ejemplo, el que se anunció va a ser totalmente masivo, va a ser y atendido a gente que tiene trabajo, mientras que lo que deberíamos es atender a gente que no tiene trabajo. Creo que allí debería esto entrar en consulta y en revisión. Ahora, preocupa lo que viene pasando con el tipo de cambio, ¿no? Con el dólar. Se esperaba que luego de la ratificación, primero el cambio de gabinete, la ratificación del doctor Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, la designación de los directores que justo hoy día juramentaron el precio del dólar, continúe esa tendencia a la baja. Lo decía el propio Velarde, que debería estar más cercana a los 3.60, a los 3,70 soles. Pero el día de hoy ha vuelto a los 4 soles, ha vuelto a romper ese techo psicológico. ¿Qué puede pasar con el billetito verde también y cómo esto termina afectando los precios? En realidad, y esto me lo preguntaron anteriormente y lo que respondí es que obviamente al principio hay una sobrereacción siempre del mercado y baja fuertemente. Luego se ajusta, pero la idea era que esto siguiera disminuyendo paulatinamente, lentamente hacia los 3.70, 3.80. Lo que ha hecho que esto pare en realidad es nuevamente la incertidumbre que el mismo gobierno central promueve.
o digamos manifiesta, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Justicia sobre los, vamos a decir, los accionistas de Antamina, o digamos, las mismas palabras del presidente cuando habló de nacionalizar Camisea, justamente esas cosas no vuelven a mandar mensajes coherentes a la economía. Y los agentes económicos se mueven básicamente por confianza. Este ambiente que no genera confianza nuevamente genera esta ola de que podría subir el tipo de cambio y estabilizarse en los 4 soles, que es lo más probable, creo yo. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Ojeda, Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la UPC, sobre lo que viene pasando con los precios al consumidor. Han continuado subiendo. La perspectiva es que todavía los últimos meses del año, noviembre y diciembre, continúen elevados. Esperemos que esto se estabilice pues ya de cara al próximo año, pero la situación internacional y local también es sumamente compleja. Vamos a hacer una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.